Bueno, nos metemos en otros asuntos. Hace poco estuvo con nosotros el decano del Colegio de Psicólogos del Perú. También estuvo su vicedecano. Y conversamos con ellos sobre una decisión unilateral que toma el Colegio de Psicólogos en el sentido de que ellos no van a aceptar títulos de universidades para colegiar, ¿no es cierto?, a los posibles psicólogos y psicólogas del Perú, si los alumnos han tenido más del 30% de clases virtuales. Esto genera todo un problema porque hay universidades que son 100% virtuales, por ejemplo. Bueno, Carla Gamberini el tema lo conoce, se ha ocupado de él, es nuestra experta en temas educativos y tenerla aquí nos puede servir para entender a partir del caso un poquito indagar sobre este tema de la educación a distancia. ¿Cómo te va, Carla? Siempre es un gusto conversar contigo, bienvenida. Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar aquí. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Yo comencé por el caso del Colegio de Psicólogos porque acaba de ocurrir y es como muy emblemático. Sí, entonces, claro, ¿qué dice el Colegio de Psicólogos tal cual lo has puesto? Y de hecho ya aprobó la norma, todavía no sabe cuándo va a entrar a vigencia, pero que quiere exigir que 70% de los cursos y la educación llevada tenga que ser presencial y que no va a aceptar colegiar a personas que vengan de programas con menos porcentaje de presencialidad. Y a partir de esto, surgió un pequeño informe que hizo Apoyo Consultoría desde el lado de asesoría empresarial sobre cómo está la situación de la educación virtual universitaria en el Perú, o la educación no presencial en todo caso, semipresencial o virtual, para un poco entender los números de si colegios como el Colegio de Psicólogos o si otros colegios deciden hacer esta transición, a quiénes estaríamos afectando. Entonces eso es lo que hoy estoy trayendo, ver un poco estas cifras y luego poder poner en discusión si efectivamente, porque la gran pregunta es, ¿la educación virtual puede ser de calidad o no puede ser de calidad? Claro. ¿Puede garantizar o no que tanto psicólogos como otras profesiones puedan ejercer de manera adecuada? ¿No? Entonces vamos a ver un poco de las cifras que el Perú tiene a partir de este estudio pequeño realizado por Apoyo Consultoría. Entonces primero se encuentra que cerca de 500.000 estudiantes de pregrado al 2023 han estudiado en modalidad no presencial. Entonces ya tenemos una población de cerca de 500.000 que va a poder, digamos, ser afectada por una norma así, si es que esto se propagara en más, digamos, carreras, ¿no? Esto en pandemia fue que se expandieron las cifras, por supuesto, y ya tenemos cerca de 500.000 estudiantes. Y otro de los datos más preocupantes es que de estos cerca de 500.000, 75.000 estudiantes no tienen una oferta presencial de la carrera que están estudiando en sus localidades. Entonces creo que esta segunda data es la más interesante porque en muchos casos será por diferentes razones que elijo la modalidad presencial, pero ¿qué pasa cuando en verdad no tengo la oferta? Claro. Entonces, esto es interesante, esta data, cuando entonces hay medidas que se dicen, ya vamos a no privilegiar a la modalidad a distancia, hay que pensar en este tipo de data, porque entonces hay que tomar ciertas medidas, ¿no?, para poder dar acceso a educación presencial, si eso es lo que se quiere exigir. Ahora, ¿qué más ha postulado, o qué más ha encontrado apoyo? ¿No? Estudió un poquito las características de estos universitarios que estudian hoy en modalidad presencial versus a distancia o semipresencial, ¿no? Entonces ves como las características de las personas que básicamente lo que es personas mayores de 25, personas que son jefes de hogares, personas que son casadas o convivientes, son las que eligen de manera significativa la educación a distancia o semipresencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 45% de las personas que llevan educación a distancia o semipresencial trabajan. Entonces, la razón por la que lo eligen es porque necesitan, dentro de sus horarios laborales, poder encajar el tema de la educación. Mientras que si ves la educación presencial, entonces los perfiles, digamos, son menos personas, efectivamente, las que son mayores de 25 que pueden acceder, casi no son jefes de hogares, solo 3% son casados. Entonces, pareciera que en el Perú la educación presencial se está dirigiendo a personas
más jóvenes que no tienen estas responsabilidades laborales ni familiares, mientras que la educación a distancia es la salida que este tipo de perfil ha encontrado. Entonces, esto es interesante porque creo que no se conocía mucho quiénes son los estudiantes universitarios. Claro. Y antes de tomar decisiones de excluir o no excluir algo, hay que pensar también en quién es el público con el que estoy trabajando. Siguiente data, y esto es radical también, es base para una toma de decisión, es el gasto por alumno en educación virtual o no presencial versus educación presencial. Entonces, vemos un ahorro de casi el 25% cuando trabajo en educación a distancia semipresencial, porque claro, ya no gasto tanto en transporte para el tema universitario, gasto, por supuesto, menos en alimentos fuera del hogar y gasto, por supuesto, menos también en el costo de la carrera, porque efectivamente las universidades cobran un poco menos porque usan menos infraestructura para brindar esto, ¿no? Entonces, esta es como la data. Y otra cosa que se levantó es, y esto es una encuesta argentina, en realidad esta no es de Perú, pero que se levantó como parte de esto, un poco para entenderlo, es cuáles son las razones entonces por las que todas estas personas con estas características eligen la educación presencial, perdón, la educación no presencial, y lo más grande y lo más resaltante es la flexibilidad de horario y de lugar, que permite además, es un 33% y el 31% dice que esto les permite equilibrio entre, como habíamos visto, responsabilidades laborales, personales y de estudio, ¿no? 23% ahorrar tiempo de viaje y luego un 4% ahorro en costos también. Entonces es bien importante tener esta data para discutir la pregunta que venimos a hacer. Educación virtual de calidad. Entonces tenemos un escenario en el que la educación virtual se ha vuelto una opción real para las personas. No es un escenario donde un colegio profesional como el de psicólogos toma la decisión respecto a un futuro, sino respecto a afectar personas que hoy en el presente ya están con las características que vimos llevando esta educación. Entonces, si ya el escenario existe, la pregunta es válido o no de frente excluir a la educación virtual de calidad, a la educación virtual como si no fuera de calidad y decir no puedo incorporarla a la colegiatura, etcétera, ¿no? Y aquí la pregunta es, entonces, ¿es posible tener educación virtual de calidad o no? Y la respuesta es, sí se puede. Dentro del top 20 universidades del mundo, digamos, ya más del 50% de ese top 20 de universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, de Europa y de otros lados, ya tienen educación virtual con programas o híbridos o completamente virtuales. Entonces, ¿por qué, digamos, si estas universidades lo están ofreciendo, qué nos falta aquí o qué tendríamos que garantizar aquí para que la educación virtual funcione? Y aquí traigo un par de elementos, ¿no? Lo primero y más importante es la formación docente. Entonces, si es que yo quiero un programa de educación virtual de calidad que efectivamente funcione para el ejercicio profesional, pues lo primero que tengo que formar es a mis docentes para enseñar en la virtualidad. Y esto es algo que lamentablemente todavía nos falta un montón. Si nos falta un montón en educación básica, también nos falta en educación superior. Entonces, programas específicos que formen a los docentes en, por ejemplo, cómo usar recursos para enseñar en la virtualidad, programas que lo formen en cómo acompañar a los estudiantes en esta dinámica de educación virtual que implica mucho más responsabilidad propia, autonomía, necesidad de mecanismos de autoaprendizaje, etc. Entonces, cómo el docente acompaña en esto son las claves para formar en educación virtual de calidad, ¿no? Y aquí hemos visto, lamentablemente, que a nuestros docentes todavía les falta mucho. Muchas universidades, por ejemplo, hoy ofrecen ciertos diplomas o elementos que los docentes pueden aprovechar para fortalecerse, los docentes universitarios, digamos, pero entonces falta un montón de eso y tal vez, entonces, una de las medidas, en vez de prohibir a los estudiantes colegiarse y afectarlos, debería ser fortalecer la supervisión que se le da, por ejemplo, a la formación docente de educación virtual en las universidades, ¿no? Aquí pensando en roles que SUNEDU debería estar tomando en lugar de regresar, sería, por ejemplo, esto, ¿no? Hacer un modelo que pueda certificar calidad en educación virtual, incluyendo esto, ¿no? Formación docente. 2, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Para la virtualidad no podemos simplemente llevar al Zoom lo que ya teníamos en la educación presencial. Claro. Porque no funciona, porque la dinámica tiene que ser distinta. Y lo que la mayoría de docentes hemos hecho, en realidad, porque yo he enseñado en virtualidad también,
es eso, es a veces tratar de trasladar al Zoom lo que ya hacía en el aula, lo cual no necesariamente ha funcionado, ¿no? Los chicos te apagan sus cámaras y nada te garantiza aprendizaje. Entonces hay que aquí formar al docente en estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean innovadoras, que puedan trabajar con herramientas, etcétera, ¿no? Recursos educativos disponibles para poder enseñar, es decir, plataformas que permitan a los estudiantes y a los docentes gestionar el conocimiento. Gestión administrativa, por supuesto, no se trata de solo poner un docente con una sala de Zoom abierta y no darle condiciones, por ejemplo, de toma de asistencia, de publicación de tareas, de compartir investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una gestión detrás de eso, infraestructura tecnológica y además de ello, aquí viene, por ejemplo, y lo he puesto en asterisco, una de las soluciones o propuestas que internacionalmente se hace para carreras como psicología, que es la que hoy está en cuestión, que es para los programas virtuales se les exige a los chicos, antes de titularse, llevar prácticas o pasantías presenciales. Entonces, no es que se les exija 70% de un curso presencial, no, sino que sí se les exige esta vivencia presencial, pero ya en la aplicación misma de la carrera, en prácticas o pasantías. Y con eso un poco garantizan que lo aprendido en la virtualidad puede ser llevado a la experiencia real presencial, ¿no? Entonces, estos son un poco algunas ideas de cómo podríamos sí hacer una educación virtual de calidad. Carlos. Carla, justamente sobre lo último, el Colegio de Psicólogos decía, es que nuestra carrera es una carrera que necesita del contacto humano, de que los chicos y las chicas que quieren ser psicólogos tengan una sensibilidad en el trato hacia otros, y eso la virtualidad no lo garantiza. Si vamos al último punto, podemos garantizar eso justamente. Justamente es para poner en ejercicio esto. A ver, yo soy especialista en innovación educativa y en tecnología y creo mucho en la capacidad de la tecnología para aprender y enseñar. Esto no quita que efectivamente la presencialidad tiene un montón de ventajas, porque cuando aprendemos con contacto humano, aprendemos formando comunidad presencial, claro, desarrollamos unas competencias diferentes. Entonces, cabe decir, digamos, no estoy diciendo que la virtualidad puede reemplazar completamente la presencialidad, pero lo que sí estamos diciendo es que mirando la data de acceso a educación presencial, donde 75.000 estudiantes no tendrían dónde acceder a educación presencial, pues hay que pensar en una manera de fortalecimiento de lo virtual que efectivamente no abandone ese contacto humano y tal cual lo mencionas, el tener un espacio de prácticas o pasantías podría ser ese espacio donde se ponga en práctica este verdadero contacto humano, ¿no? Lo ideal sería pues que hubieran universidades de calidad en cada localidad del Perú y que efectivamente todo el mundo pudiera estudiar en presencial con docentes súper capacitados. Pero ya que no estamos en ese ideal, sí toca entonces proponer acceso a educación universitaria desde un modelo híbrido o virtual que garantice calidad, pero que a la vez, tal cual dice el Colegio de Psicólogos, no pierda esta formación de competencias desde el lado del contacto humano, ¿no? Y esta es una de las salidas que, por ejemplo, internacionalmente se da. Carla, pero además hoy la globalidad nos ofrece universidades para pregrado y posgrado 100% virtuales. Tú de alguna manera lo has planteado, es decir, pienso en la Universidad de La Rioja, pienso en la Universidad de Valencia, y son propuestas que nacieron como universidades para ser virtuales. O sea, tienen todo lo que estás planteando. Claro que sí, y ese debería ser la meta. O sea, hoy hay sistemas, por ejemplo, está este sistema internacional de Open University, que no solo es una universidad completamente virtual, sino que incluso es mayoritariamente gratis el acceso a cursos y lo que te cuesta es la certificación. Claro. Entonces, hoy el acceso a la información y a la educación está hasta en un video de YouTube. Entonces, esa parte hay que resaltarla porque hoy, y de hecho en el informe del GEM Report, del informe global de tecnologías que salió este año de la UNESCO, del monitoreo de la educación, salió que cada vez más personas estaban aprendiendo en estos cursitos específicos de Internet sin ya pasar por la mediación de una universidad. Claro. Entonces, ¿qué te puede ofrecer una universidad para que tú efectivamente tomes un programa de virtualidad con las universidades? Pues te deberían garantizar que tienen todos estos elementos de formación docente, estrategias, recursos, gestión, que los diferencia de esta educación abierta que existe en Internet y que te garantiza a ti la calidad. Entonces, estos modelos de educación virtual es algo que, por ejemplo, ya deberíamos estar empezando a mirar, que sean
garantizados con calidad, ¿no? Y el rol de quién sería esto, pues el rol de una SUNEDU fortalecida, por ejemplo, ¿no? Que ya no solo exija estándares básicos para la presencialidad, sino que se meta efectivamente a vigilar que los elementos de la virtualidad de calidad también se cumplan. Sin embargo, esto es un sueño un poco lejano, porque ahorita estamos regresionando en la primera parte, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo estas son necesidades que surgen y que hoy empiezan a surgir con 500.000 estudiantes que ya están estudiando, pero ponle 2 o 3 años más y esto va a ser masivo. Masivo. Va a ser masivo, y cómo vamos entonces a poder, desde la política pública, digamos, recién en 3 años mirarlo sería un error, ¿no? Entonces, desde ya tenemos que empezar a mirar esto. Ahora, ¿puedo discrepar con la decisión del Colegio de Psicólogos en relación a la unilateralidad de su decisión? Lo que podríamos solicitar a los colegios profesionales es que tengan una reunión con SUNEDU y se pongan a exigir estándares mínimos de calidad para esa educación virtual, Carla. Exactamente. Entonces, claro, si ya tengo el escenario donde tantos estudiantes ya se están beneficiando de la educación virtual, tantas universidades están abriendo más y más carreras de educación virtual, lo que corresponde ahora es, así es no decir voy a sacar una norma para limitar a los estudiantes, claro, que ya están en este camino, sino como organismos académicos organizados, digamos, con una SUNEDU, cómo exijo que, pues, los estudiantes que egresen sean efectivamente profesionales capaces, ¿no? Entonces, efectivamente ese debería ser el camino. El camino debería ser empezar a ver la situación que tenemos, empezar a ver qué se hace en otros países, por ejemplo. Nadie dice que copiemos modelos, eso no funciona, pero organizarnos para generar un modelo que funcione y que sea, lo más importante, pensado en los estudiantes, pensado en cómo favorecemos a los estudiantes que ya están en estos caminos, pero a la vez cómo garantizamos la calidad. Sí, y ahí el actor principal debería ser SUNEDU, ¿no? Entonces debería ser SUNEDU diciendo, ok, vamos a generar entonces este modelo de estándares de calidad para educación virtual, que no tenemos todavía en el Perú. Totalmente. Y además, Carla, pensaba en lo siguiente, me corregirás si me equivoco en la reflexión, pero si la universidad pública es hoy capaz de dotar de mejores programas con los elementos que has mencionado para ofrecer educación virtual, también obliga al Estado a mejorar elementos de conectividad, que son una deuda pendiente del Estado peruano, sobre todo con las regiones más alejadas del país, Carla. Por supuesto que sí, y ahí incluso otra mirada, ¿no? La demanda incentivaría la oferta. De repente ya incluso, digamos, si es que tenemos más universidades ofreciendo educación virtual de calidad y más estudiantes buscándola, pues eso también incentivaría a las empresas que dan conectividad, a los telcos, a ingresar a estas zonas donde efectivamente el derecho a la conectividad, porque en el mundo la conectividad ya es un derecho, el derecho a la conectividad no se cumple. Y en muchos casos no se cumple no solo porque no hay inversión del Estado, sino porque no hay provisión del servicio, no hay efectivamente de dónde sacar el servicio. Entonces, esto también incentivaría que el mercado se mueva. Por supuesto que sí. Y en ese camino deberíamos estar avanzando. Y por eso en ese camino se debería estar pensando la estrategia, ¿no? Integrada de vamos a invertir en la educación, pero ¿qué necesitamos para que la educación semipresencial o virtual funcione? No solo la formación docente, sino la infraestructura tecnológica. Entonces vamos a hacer que con las empresas de telecomunicación se pueda avanzar esto por movimiento, digamos, impulsado por el Estado. Se podrían hacer en realidad tantas cosas mucho más integrales. Y la salida no debería ser entonces vamos a poner una norma de prohibición, sino vamos a hacer una estrategia que posibilite el acceso a educación de calidad. Y como último punto, una tingencia que la pongo también a tu consideración. Si lo que va a marcar la diferencia en la educación virtual va a ser esos puntos donde el docente lo has colocado en primer lugar, y eso no ha sido una casualidad, estoy convencido que lo has puesto ahí por la importancia que tiene el docente en la educación virtual, sí me preocupa el encarecimiento del modelo virtual de la educación en el tiempo, Carla. Sí, eso es como una duda que creo que hoy faltan respuestas, ¿no? O sea, la persona, el docente, tanto en educación básica como en educación superior, es y tiene que ser él y la guía del proceso de aprendizaje y la garantía de calidad. Entonces, claro, hoy que tenemos tanta información a la que podemos acceder por tecnología, la formación docente y la formación de estos guías, incluso la formación de estudiantes, puede peligrar, ¿no? Entonces, por eso es que
Hoy estas podríamos decir que son las condiciones más básicas para una educación de calidad virtual. De repente en 3 años vamos a tener que estar metiendo aquí temas de cómo lidiamos con la inteligencia artificial, por ejemplo, para una educación de calidad virtual, ¿no? Claro. Entonces creo que eso sí tiene que irse modificando y tenemos que ir viendo la manera que en el tiempo se sigan garantizando lo mínimo necesario para que las personas sean formadas como profesionales competentes, competitivos y, digamos, integrales, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí está el miedo, está la duda. Yo creo que algo que es bien importante resaltar es que toda estrategia de educación virtual no va a funcionar solo porque tengas una computadora y una plataforma educativa, sino necesitas la guía de docentes capacitados. Entonces, hoy, por ejemplo, una de las estrategias que debería estarse pensando es cómo garantizamos que los docentes universitarios, que no suelen ser además docentes de carrera, puedan ellos formarse en ciertas competencias pedagógicas para la virtualidad para poder guiar unos escenarios así. Clarísimo. Carla, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante lo que has planteado el día de hoy en el marco de un debate, además que ya está planteado, sobre el valor y el peso de la educación virtual. Gracias por estar con nosotros, Carla Gammerini. Muchas gracias. Carla Gammerini, asesora en temas educativos de Nativa, ha estado con nosotros hablando de ese tema. Importantísimo todos los elementos que ha mencionado y la data, porque antes de tomar decisiones hay que mirar la información y a partir de ahí tomar decisiones importantes.